para que podamos seguir, para que puedan verla de nuevo. O aquellos que hayan perdido la primera parte van a poder verla. Ya, entonces, bueno, primero presentarme, mi nombre es José Chávez, ya, y vamos a estar viendo con ustedes el laboratorio de control y automatización. Unas circunstancias un poco particulares, porque usualmente esto se hace en los laboratorios en la universidad, pero vamos a poder trabajarlo. Y en cierta medida también vamos a poder aprovecharlo mejor, porque como no necesariamente lo vamos a trabajar en un tiempo determinado, que siempre era un problema en los laboratorios en la universidad, tenemos que hacer el laboratorio muy rápido. Acá podemos hacerlo con más calma y entender mejor los conceptos que vamos a trabajar. Para eso vamos a trabajar con el simulador que se llama el CADESIMO, que veo que ya lo han instalado. Esta sesión, ¿en qué va a consistir? Primero, una pequeña introducción del tema de la automatización industrial y particularmente de lo que respecta al laboratorio. Luego, una descripción de cómo vamos a trabajar, cuál va a ser la metodología que se va a usar en este y los siguientes laboratorios. Y finalmente voy a desarrollar un ejercicio en el CADESIMO, en paralelo con ustedes, para ver algunos conceptos que van a servir a su vez para las tareas que se les va a dejar. Entonces, conceptos básicos. Ya, lo deben haber visto ya en la parte del curso. Antes de que me olvide, cualquier consulta en cualquier momento en el chat y lo resolvemos. Lo deben haber visto antes en el curso. ¿En qué consiste la automatización industrial? Ya lo deben haber visto. La automatización industrial es una herramienta que permite a los ingenieros, y en este caso en particular a los ingenieros industriales, aumentar la productividad, la eficiencia y la efectividad de un proceso industrial mediante el uso de sistemas electromecánicos y sobre todo un cerebro, un computador industrial. El computador industrial que se usa es un PLC, un controlador lógico programable. Es la base de la automatización, ¿no? Y es la base, lo habrán visto quizás, de la tercera revolución industrial. Por eso se refiere a ese término, de ahí viene el término Industria 3.0. El PLC es un dispositivo como este, ¿ya? Está acá, es el mismo que vamos a usar en los laboratorios en la U. Y llegado el caso, que se extienda esta situación de emergencia, vamos a poder hacer laboratorios incluso remotamente, en cierta medida. Por ahora vamos a usar simuladores para ir avanzando en la temática de la automatización industrial. Otra cosa que usarían muy comúnmente en laboratorio es este dispositivo que es un multímetro, que sirve para medir señales eléctricas, ¿ya? Que es lo que voy a pasar ahora. Que señales voltaje, corriente, etc. ¿Ya? Y otro dispositivo que pueden usar, que en este caso lo usaríamos para estas circunstancias, son parecidos pero no es el mismo, que es un calibrador de procesos que sirve para generar señales eléctricas. Entonces, ¿por qué la generación de señales eléctricas? ¿Por qué el uso de la electricidad? La electricidad viene ya de la segunda revolución industrial, ya a mediados del siglo XIX, ya un señor llamado Michael Faraday inventa el generador eléctrico y el motor eléctrico. ¿Qué causó eso? Que tú pudieses enviar energía a distancia, ¿ya? Energía y sobre todo señales a distancia. Por ejemplo, señales a distancia es el ejemplo del telégrafo. Energía a distancia es lo que hacemos ahora. La energía de nuestros computadores viene de una central eléctrica. Proviene desde allá, se transmite a largas distancias y podemos usar esa energía para nuestro provecho. Podemos usarlo para nuestro computador, podemos usar para la televisión, podemos usar para la luz en nuestros cuartos. Es energía que se puede transmitir a distancia. ¿Qué pasó con la tercera revolución industrial? Esas señales que se podían usar, ¿ya? Se pudieron usar gracias a un invento que se llamó el transistor, se pudieron usar para hacer computadoras. Se pudo disminuir tanto el tamaño de estas computadoras y hacerlas tan económicas
que básicamente puso a disposición de cualquiera en la industria el poder generar señales, hacer cálculos y tener programas en esas computadoras que te permitían hacer cosas automáticas, cosas que antes no se podían hacer tan fácilmente. Esa miniaturización fue la raíz de la tercera revolución industrial, que es en la que estamos actualmente, y una de cuyas tecnologías principales, la principal de sus tecnologías, es la automatización industrial, que es la que estamos usando. Entonces, la diferencia era cómo se usaban las señales eléctricas, y se usaban para transmitir señales. Y ahí es donde ocurre el tema, y procesarlas en un computador. Y cuando juntas eso, transmitir señales eléctricas, procesarlas en un computador, tienes la automatización industrial. ¿Por qué? Imaginemos un proceso de un horno eléctrico. Ustedes tienen un horno eléctrico y a ese horno le ponen un sensor de temperatura. Imaginemos también que ese sensor de temperatura es de 0 a 100 grados centígrados y lo que hace un sensor es transformar una magnitud física en una señal eléctrica. Entonces transforma la magnitud física temperatura entre 0 y 100 grados centígrados a una magnitud eléctrica de 0 a 10 voltios. 0 grados centígrados corresponde a 0 voltios, 100 grados centígrados corresponde a 10 voltios. Esa señal eléctrica viene del sensor y va al PLC. El PLC corre un programa y compara y dice, ya, la temperatura actualmente es 50 grados centígrados, porque está a 5 voltios, y yo quiero que esté a 80 grados centígrados. Entonces lo que hago es, ya, tengo que calentarlo más. Y le envío una señal eléctrica a su vez a un calefactor, diciéndole, enciéndete. Ya digamos que ese calefactor, su interruptor de encendido, ya funciona en 0 o 24 voltios DC. También deben haber visto lo que es señales continuas y discretas. 0 voltios le está diciendo al actuador, mantente apagado. 24 voltios es, enciéndete. Entonces le envía una señal, como está a 50 grados centígrados y no los 80 que quiero, le envía una señal de 24 voltios DC. Eso es lo que hace el computador con el programa que ustedes lo han puesto. Ustedes ahora van a aprender a programar este tipo de automatismos. La señal se transforma en una señal eléctrica y el actuador hace lo opuesto que hace el sensor. Una señal eléctrica la transforma en una actuación física. En este caso, una actuación de temperatura. Pues se llama actuador. Enciende el calefactor hace que se eleve la temperatura y la temperatura poco a poco va elevando. Y el controlador todo el tiempo va chequeando y revisando la temperatura hasta que llega a los 80 grados centígrados deseados en el proceso. Llega a los 80 grados centígrados, el computador hace el mismo proceso entre los dos, compara, y luego envía una señal que dice apágate. Y el control está muy frío, se apaga, el horno va a bajar de temperatura, ¿ya? Y así, subiendo y bajando, ustedes van a tener estabilizada la temperatura. Y han creado un automatismo. Eso es básicamente lo que hace. Es básicamente que a ese punto pueden reducir todos los procesos industriales. Obviamente a partir de ese punto se pueden hacer más complejos, pero pueden reducirlos a eso. Ese es básicamente lo que hace un control automático. ¿Ya? Tiene muchas aplicaciones en procesos en la industria y en manufactura. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda del tema? Eso es básicamente lo que vamos a tratar. ¿Alguien dudas, consultas, preguntas? Todo claro. Ya. Entonces, continuamos. Quizás lo han visto en las clases. Ahora, este tema de la automatización reducida ocasiona toda la revolución industrial. Pero ya existía antes. Y nosotros vamos a ver el salto desde el uso de la electricidad industrial, que ustedes lo deben haber visto en la electrónica industrial, a la automatización, a cómo se usa en la automatización. Y eso define la estructura de los laboratorios que vamos a hacer. El primer laboratorio en el que vamos a hacer el CADESIMU, vamos a hacer una introducción, van a repasar los temas de electricidad industrial y vamos a introducir a través de el diseño y simulación de planos eléctricos a la automatización industrial, a través de una técnica básica que se llama
la lógica de contactos. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio es sobre eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quisiera que se dividan en grupos de 2. Aunque en esta circunstancia cualquiera podría usar su computadora y de hecho podríamos hacer laboratorio individualmente, prefiero que hagamos grupos de 2 porque cuando regresemos a las aulas vamos a estar con los grupos ya formados. Entonces, de preferencia. Sé que se puede hacer individualmente, de hecho, muy probablemente tengan todos en su computadora el Cadecimu, pero vayan formando grupos de 2. En el Moodle, en los documentos que tienen el Moodle, hay 2 PDFs, ¿ya? Uno que se llama tutorial y otro que es tutorial apoyo del Cadecimu. ¿Ya? Ahí hay ejemplos que ustedes pueden ir paso a paso armando ejemplos de circuitos en el Cadecimu. ¿Ya? Entonces, esos sirven de ejemplo, ¿ya? Para que ustedes vayan practicando. Una vez que me envíen los grupos, yo les voy a enviar a través del Moodle, donde dice tarea 1 y tarea 2, ahí yo les voy a enviar ejercicios para cada uno de los grupos, ejercicios ligeramente distintos de este tema, lógica de contactos. Es así como vamos a trabajar. Y así como vamos a trabajar básicamente mientras siga este trabajo virtual. Una reunión, les explico, lo vemos en el simulador o la herramienta que estemos usando. Ustedes van a tener material anterior que les va a servir para el desarrollo, ¿ya? Y yo les voy a dejar tareas posteriores para cada grupo, de manera que cada uno tenga una calificación individual. Bueno, de grupos de 2. Cada grupo tenga su propia calificación. Entonces, es así como vamos a trabajar. También en el interín, si no me han enviado el correo con su número de celular, envíenmelo por correo, envíenmelo por acá por el chat. Ya, la sesión está siendo grabada, la voy a poner a disposición después con ustedes, ya, de manera que lo puedan ver. ¿Para qué va a ser el grupo de WhatsApp? Ahí van a poder hacer todas las consultas en cualquier momento, por ahí les voy a estar respondiendo. Entonces, esa realimentación va a ser por allí. Ya, ¿alguna consulta? ¿Algo ahora antes de pasar al Cadecimu? Ábranlo, dicho sea de paso, para que puedan seguirme en el desarrollo. Ya. Ya, entonces sin más nada, voy a pasar al Cadecimu. Listo. Ya. ¿Pueden ver la pantalla del Cadecimu? Estoy haciendo zoom. Listo. Ya, entonces, ¿qué es el Cadecimu? Ya, el Cadecimu es un simulador, pero que toma la forma de un diagrama eléctrico, un diagrama de ingeniería eléctrica. Toma la forma estándar de un plano de ingeniería común, tiene su cuadrícula, el título, las firmas, etcétera, lo que siempre van a estar acostumbrados los ingenieros a trabajar. Pero a partir de ese diagrama, con lo estándar de la simbología de la electricidad, también acá pueden simular pequeños circuitos eléctricos. ¿Qué es el circuito eléctrico? Vamos a repasar un poco electricidad. Les enseñé el multímetro. Les dije que el multímetro sirve para medir señales eléctricas. ¿Cuáles son las principales señales eléctricas y magnitudes eléctricas con las que vamos a trabajar? Voltaje, corriente y resistencia. ¿Qué son ellas? Una buena manera de conceptualizarlas es haciendo la analogía con un edificio alto, del cual alguien, por alguna razón extraña, empieza a lanzar bolas, canicas. ¿Ya? Entonces yo estoy, digamos, en un sexto piso, ¿ya? Y empiezo a lanzar canicas al suelo, al primer piso. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Hay una diferencia de potencial gravitatorio, ¿ya? Porque las canicas están en un lugar alto y caen a un lugar por gravedad, a un lugar bajo. El análogo es la diferencia de potencial eléctrico. A la diferencia de potencial eléctrico le llamamos voltaje. Y por eso es que existen en electricidad el polo positivo y el polo negativo. Todo lo que dice eso es que el polo positivo está a un mayor voltaje que el polo negativo. El polo positivo tiene un mayor potencial eléctrico.
y un voltaje mayor. Entonces, el polo positivo puede estar, digamos, a 24 voltios y el polo negativo a 0 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar si yo pongo un conductor, digamos, de cobre entre el potencial eléctrico positivo al negativo? Los electrones van a fluir a través del conductor, de la misma manera que las villas caerían desde un edificio. Entonces, estas villas, estas bolas de metal, el equivalente en el ejemplo eléctrico serían los electrones. Y los electrones caen desde el voltaje positivo hasta el voltaje negativo. En el intermedio ya va a haber una resistencia. En el caso del ejemplo del edificio, es la resistencia del aire. En el caso del ejemplo eléctrico, es la resistencia eléctrica. Entonces, así tienes voltaje, corriente y resistencia. ¿Qué es la corriente? Es la cantidad de villas que estás lanzando. En nuestro caso, mide la cantidad de electrones. El potencial eléctrico, el voltaje, se mide en voltios. La corriente eléctrica, que es la cantidad de electrones, se mide en amperios. Y la resistencia en ohmios. Y básicamente esas son las tres magnitudes que vamos a trabajar. Con esas tres magnitudes podemos definir lo que es un circuito eléctrico. Entonces, un circuito eléctrico, ¿qué es? Todos los dispositivos que están entre un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial conectados por un conductor y dispositivos eléctricos en el medio. Eso es un circuito eléctrico. Entonces, para mostrar eso en un plano, vamos a hacer un circuito eléctrico en el plano. Lo primero es esa diferencia de potencial. En el KDesimu, al comienzo, la primera fila de iconos, hay iconos prácticos, ¿no? Guardar, abrir, imprimir, copiar los que ya conocen, y un espacio para la simulación. El segundo es las librerías, y el tercero son cada uno de los dispositivos, que está en cada una de esas librerías. A la izquierda, algunas herramientas para poner, por ejemplo, notas, o para mover y seleccionar los dispositivos que vamos a poner en el plan. Primero, alimentaciones. Tenemos que definir los puntos de mayor y menor potencial eléctrico. Alimentación, y acá ven un icono de alimentación positivo. Lo ponemos en el plano. Para que se vea mejor voy a hacer un zoom. Entonces tenemos acá el positivo, su denominación X. Y tenemos que también tener el lado negativo, a dónde van a caer los electrones. Y ese está acá, negativo. Lo pongo alineado y abajito solo para mostrarlo mejor. Si yo lo selecciono, acá arriba tengo unas herramientas de rotar. Para que se muestre mejor, lo pongo acá. Entonces tienes el punto positivo y negativo. Si yo pongo un conductor en el medio, los electrones van a fluir del positivo al negativo. ¿Qué hago entonces? Yo quiero hacer un circuito y voy a poner lo que se llama un pulsador. ¿Ya? Si van a la segunda fila, ven las librerías, hay uno que se llama accionamientos. ¿Qué es un accionamiento? Son dispositivos que sirven son dispositivos electromecánicos que sirven para manejar una señal eléctrica. Todo dispositivo que sirva para manejar, abrir o cerrar una señal eléctrica es un accionamiento. Ejemplo más básico de accionamiento, el interruptor de luz que ustedes tienen ahora en sus cuartos. Cuando lo apretan, se enciende la luz. Cuando lo apagan, se apaga la luz. Sencillo. Eso es un interruptor. ¿Ya? Cuando ponen accionamientos, acá está la fila de accionamientos, y van a encontrar uno que se llama interruptor normalmente abierto. Lo seleccionan y lo arrastran hasta acá. Ese es el equivalente al interruptor que tienen en su casa. Y ahora busquemos un equivalente para el foco que tienen en su casa. ¿Ya? A eso se les llama bobinas o señalizaciones. Y una en particular que se llama piloto de señalización. ¿Ya? Le seleccionan y lo ponen acá. ¿Ya? Todos en la misma fila. ¿Qué es el piloto de señalización? En realidad son esos foquitos, esas luces verdes, rojas que ustedes ven en los tableros eléctricos de una planta. Solo sirven para señalizar, enviar la señal al operador. Por ejemplo, si es verde, de que está encendida una máquina. Si es rojo, de que está en paro una máquina, etc.
¿Qué más necesitan? Están los dispositivos y necesitan el conductor. Y para eso van a la última librería donde dice cables y conexiones. Acá hay varios colores, todos sirven para lo mismo. En realidad los cables son los colores son para graficar más información en su plano. Entonces yo selecciono uno y lo voy conectando, dispositivo con dispositivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La electricidad va a fluir de positivo a negativo a través de los dispositivos. ¿Hasta ahí alguna consulta, pregunta? ¿Ya? ¿Nada? Ya. Entonces, una vez que tengo mi circuito electrónico, ¿de dónde sacaba el HMI? Profe, disculpe, Sí, dígame, Mariana. ¿cómo hacíamos para poder seleccionar y poder rotarlo? Ah, ya. Acá a la izquierda hay una flechita. Ya, entonces, por ejemplo, voy a poner en paralelo otro piloto, ¿ya? Para responder a las dos preguntas a la vez. El H es un piloto. ¿Ya? Entonces van a la librería pilotos, que dice bobinas, señalizaciones. Y ahí tienen este circulito con una X que se llama piloto señalización. Entonces hacen clic y lo ponemos allí. X1, X2. Si quieren rotarlo, acá a la izquierda hay un redibujar, que es una flecha, que es para seleccionar. Lo selecciono. Y arriba tengo 4 iconos que sirven para rotar o para hacer espejo. Entonces acá lo puedo rotar. Listo. Genial. Entonces, tenemos el interruptor y tenemos el piloto de señalización, que es básicamente un poquito. Lo que estamos haciendo acá es el diagrama eléctrico que ustedes tienen en su casa, en su cuarto. Ya, y le ponemos play. ¿Qué pasa acá? La electricidad empieza a circular, ¿ya? Y cuando yo apriete este botón, la electricidad pasa, se dan cuenta, se pone rojo y el foquito se enciende, se ilumina el piloto. ¿Ya? Si yo vuelvo a apretar, se desilumina. Si yo aprieto y dejo, se va a quedar apretado y se va a quedar encendido. Esto funciona igualito que en la luz en su casa. ¿Ya? Esa es la parte de simulación. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Este interruptor puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿A qué se refiere con normalmente abierto y normalmente cerrado? Cuando yo no lo he apretado, a ver, mejor, voy a corregir, o lo voy a hacer distinto. Acá estamos hablando de un interruptor, ¿ya? Ahora voy a hablar de un pulsador. Van al mismo sitio, ¿ya? Que es accionamientos, y acá, en el lado izquierdo, tienen uno que dice pulsador normalmente abierto. Pulsador normalmente abierto, lo arrastro y lo pongo en el mismo sitio. ¿Ya? Tal como está ahí. Vuelvo a correr la simulación y este actúa como un botón, un pulsador, porque yo lo aprieto, conduce, pero cuando yo suelto, va a regresar a su sitio. El pulsador y el interruptor son dispositivos electromecánicos. Yo hago una acción mecánica con mi dedo, ¿ya? Y eso influye en la señal eléctrica del circuito. Este es el equivalente a un botón, ¿no? Esos botones que apretan y se devuelve a su sitio, ¿no? Entonces, solo mientras yo lo tenga apretado, va a conducir. Cuando lo suelte, va a dejar de conducir. ¿Ya? Este es un pulsador normalmente abierto. Es la diferencia entre pulsador e interruptor. ¿Ya? Ahora, hay otra diferencia que quiero que noten. Es un pulsador normalmente abierto. Ahora yo voy a poner un pulsador normalmente cerrado, pulsador NC. Lo llevo al mismo sitio, pongo play, y acá si se dan cuenta, como es normalmente cerrado, sin que yo apriete, ya está encendido el foquito. ¿Ya? Entonces yo no estoy apretando y está encendido el foco. Cuando yo aprieto el pulsador, se apaga. Funciona al revés, es lo opuesto. Uno es normalmente abierto, como el otro es normalmente cerrado, puede funcionar al revés. ¿Ya? ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Dudas?
Todo bien. Ya. Ahora, vamos a hacer esto. ¿Ya? Pulsador normalmente cerrado. Yo voy a poner ahora, sigo en los accionamientos, voy a poner un interruptor normalmente abierto, ¿no? Igual que el que pusimos antes. Esa es la simbología del interruptor. Y voy a cablearlo de esta manera. Voy a sacar un cablecito de acá y lo voy a conectar acá. Voy a sacar un cablecito de acá y lo voy a conectar acá. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy conectando en paralelo. ¿Ya? Los dos dispositivos están en paralelo. Saco un cablecito y se va así. ¿Qué pasa cuando hago esto? Antes, perdón. Una cosa más. Acá tiene -S y -S. Ya le voy a cambiar el nombre. Hago doble clic. Acá sale nombre y le voy a cambiar como NS2. Ya tengo dos dispositivos que van a ser distintos. S y S2. Ahora sí corro. ¿Y qué va a pasar acá? Cuando todo el tiempo va a estar encendido porque la electricidad circula por acá. Yo lo aprieto y se apaga. Pero si yo aprieto S2, la electricidad va a conducir acá. Y así yo apriete acá, el dispositivo igual va a quedar encendido, porque este está encendido. Porque la electricidad está circulando por acá. Lo apago acá y cada vez que yo apriete, sí le va a hacer caso y se va a apagar. ¿Qué es esto? ¿Ya? Es en electricidad hecho mediante contactos y dispositivos eléctricos una proposición lógica. En este caso, una proposición O. Lo que le estoy diciendo al dispositivo es una secuencia lógica. Estoy diciendo, tú, piloto H, te vas a encender cuando nadie esté apretando el botón S, ¿ya? O nadie haya apretado el interruptor S2. Si se dan cuenta, es una proposición lógica. Le estoy dando una instrucción a este foquito para que se encienda y se apague. En este caso es una proposición lógica O. Pregunta para ustedes. ¿Cómo harían una proposición lógica I? Que el sistema, ¿ya? Que el foquito se encienda si este no está apretado y este sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo harían una proposición lógica I? En esto que se llama lógica cableada. ¿Alguien tiene alguna idea? Acá lo tienen en o el uno o el otro, porque la electricidad circula por un lado o por el otro. ¿Cómo lo harían I? ¿Serie? Sí, muy bien, Luis André. Colocándolo en serie. Ahorita está en paralelo, se pone en serie. Entonces, le pongo stop. Y lo que voy a hacer es mover mi dispositivo acá. Perdón. Y termino de hacer las conexiones. Entonces, ¿qué tenemos cuando hacemos eso? Hemos cambiado la proposición lógica y le estamos diciendo, tu dispositivo H te vas a encender cuando alguien haya apretado antes el interruptor S2 y, a la vez, alguien esté apretando el interruptor S. Perdón, te vas a apagar. Te vas a encender cuando alguien haya apretado antes este. Y te vas a apagar, y en serie te vas a apagar cuando alguien a la vez apriete el botón S. ¿Ya? Ahora, eso tienen serie. ¿Ya? Entonces ya tienen la proposición lógica no, la proposición lógica I, que es en serie, la proposición lógica O, que es en paralelo, y
¿Para qué nos sirve esto? Existe lo que se llama lógica booleana. Todas las computadoras digitales del mundo funcionan a través de la lógica booleana, que es un tipo de lógica, un estudio matemático de la lógica que lo hizo un señor llamado Boole. Y existen toda una serie de operaciones lógicas, en que se puede trabajar la lógica casi matemáticamente. Esa es la genialidad que tenía Boole. Las proposiciones lógicas, la lógica ha existido desde la Grecia antigua como ciencia, y él la volvió casi matemática, la volvió una serie de proposiciones matemáticas. Y eso permitió el surgimiento de las computadoras, porque las computadoras pueden usar esa lógica con el sí, el y el no, se pueden usar esa lógica para hacer pequeños procesos lógicos y por lo tanto hacer automatismos y empezar casi a pensar. No es lo más básico de un pensamiento, digamos, porque pueden hacer una secuencia lógica. ¿Ya? Y la lógica booleana, la matemática booleana, solo necesita 3 tipos de proposiciones para poder desarrollar todo lo que quieras. La I, la O y el no. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cómo podrían hacer el no? ¿Cuál sería el equivalente al no acá? En una lógica eléctrica. Con esas 3 ya tienen abierto todo un universo para trabajar y hacer lo que quieran en automatización. ¿Alguien alguna idea de cómo hacer el no? El NOR. Perdón, el NOT. Ya. Lo voy a poner. Ya, es un poquito más complicado. Ya, entonces tenemos el foquito. Ya, y lo que voy a hacer es poner otro foquito. ¿Ya? En este caso es una luz verde, yo voy a poner una luz, acá están los pilotos, de paso les enseño cómo cambiar eso. Acá pongo otro, le hago doble clic, ¿ya? Y acá lo cambio de verde a rojo, y le pongo H2. Entonces va a ser una lucecita en mi tablero roja, esta es una lucecita verde, es una lucecita roja. Le agrego el cableado respectivo, hasta acá. ¿Ya? Ya, ahora, acá, ¿ya? Digamos, en paralelo, le voy a poner algo que se llama, fíjense acá arriba donde estoy yendo, uno que se llama contacto. ¿Ya? De ahí va a venir el nombre de lógica de contactos. Y le voy a poner un contacto normalmente cerrado. ¿Ya? Le pongo el número de acá y lo pongo a esta altura. ¿Ya? Y termino el cableado para cerrar el circuito. Termino el cableado acá, extiendo el cableado acá y lo cierro. Entonces acá hay otro flujo de electricidad que está en paralelo a todo el otro, pero este sirve para la lucecita roja, H2. ¿Ya? Y finalmente voy a hacer un cambio más. Acá este K, yo le voy a poner S2. ¿Ok? S2, el mismo número que acá, el mismo nombre que acá. Este es normalmente abierto, este es normalmente cerrado. Pongo play. Como este es normalmente cerrado, todo el tiempo está conduciendo. Yo aprieto S2 y se va a apagar. Y se va a encender el botón verde. ¿Ya? Cada vez que yo aprieto, hace lo opuesto. O está encendida la luz, o en paralelo, o está encendida la roja. ¿Ya? Y lo que le estoy diciendo es, ¿ya? Luz roja. Tú te vas a encender cuando no esté apretado el switch 2. Este cambio de normalmente abierto a normalmente cerrado con el mismo número, perdón, con el mismo nombre, es la manera como en lógica de contactos podemos hacer una negación. Porque le estoy diciendo, enciéndete cuando no esté encendido el S2. Solo invirtiendo la disposición del contacto, de normalmente abierto a normalmente cerrado en un circuito eléctrico, en el circuito eléctrico que quieras accionar. Entonces, ya tienen el I en serie, el O en paralelo
y el no haciendo el mismo número, invirtiendo normalmente abierto y normalmente cerrado. Y tienen todos los dispositivos acá que se deben usar. Pilotos, botones, pulsadores, interruptores que se quedan fijos. ¿Ya? Lo aprieto y se queda allí. Y contactos, ¿ya? Que son dispositivos que no tienen un accionamiento mecánico, pero que siguen a la señal que sí tiene un accionamiento mecánico. ¿Ya? Ese es solo un contacto. ¿Ya? También se le llama relé. Y por eso a esta manera de trabajar en electricidad se llama lógica de contactos, ¿ya? O lógica cableada. Ahora, ¿por qué les presento esto? En la segunda revolución industrial, esta era la manera como podías hacer automatización. Si en vez del piloto, por ejemplo, ponías un motor, ya podías a distancia, con un cable delgadito, poder manejar ese motor. Ya lo podías encender y lo apagar. Y ya salían los primeros tableros de control. Tenían botones, tenían contactos, tenían interruptores en que tú podías hacer esos trabajos. ¿Ya? Y con eso, como tenía una lógica, ¿ya? Como tenía una lógica booleana y ya sabían lógica booleana, podías hacer matemáticamente programas. Programas algunas veces muy complejos, solo con esa lógica booleana. Para tener el panorama un poco más completo, solo faltan dos elementos acá. Lo que se llama un temporizador y un contador. Eso los vamos a ver en la siguiente clase cuando ya entremos a programación de PLCs y simulación de programación en PLCs. Les adelanto que es un temporizador. Es un dispositivo que cuando recibe señal eléctrica empieza a contar el tiempo, empieza a temporizar. Entonces yo puedo agarrar y decirle a un dispositivo que cuente, digamos, 30 segundos desde que yo aprieto el S2 para que recién encienda la luz verde. Que es un contador, es un dispositivo también electromecánico que me cuenta los pulsos en los que yo trabajo. Entonces, por ejemplo, yo llego hasta acá a 10 pulsos, ¿ya? Y recién me enciende la luz verde. Es un ejemplo, lo vamos a hacer en la siguiente clase, pero les voy a adelantar. Entonces, esto es cómo se maneja la lógica de contactos. Hasta aquí, muy importante. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran que se aclare en lo operativo o en lo de la lógica de contactos. Ahora respondan, ¿todo bien? Respondan para ver que están ahí. ¿Ya? Bien, Ariana, Denise. Ya, listo. Entonces, en este gráfico, sí. La lógica de contactos, por favor, ya. Entonces, ¿cómo es la lógica de contactos? Todo lo que hemos visto es lógica de contactos y está resumido acá. ¿Ya? En este caso, si se dan cuenta, tienen dos salidas lógicas, dos que podrían ser proposiciones, digamos. Es cuando enciendo la luz verde y cuando enciendo la luz roja. Así de simple. ¿Ya? Para que estas cosas, para que yo saber cuándo enciende la luz roja y cuándo enciendo la luz verde, me fijo en toda la lógica que hay detrás. En este caso, por ejemplo, la luz verde se va a prender cuando no esté a correr. Cuando nadie haya encendido antes el S2, yo lo voy a encender, se va a encender la luz roja, y nadie está apretando el S, porque es normalmente cerrado, la electricidad gira por acá. Entonces, si dan cuenta, el foquito está obedeciendo a la lógica que está acá, a estas dos lógicas, a esta línea de las lógicas, que además tiene una I, es una lógica I. La proposición lógica previa a este estado es I. La luz roja obedece solo, con esta línea, a S2, por lo tanto, obedece a mi pulsar S2. Dependiendo del estado de S2, se enciende o se apaga la luz roja. Como como de S2 también depende de la luz verde, yo puedo hacer que nunca estén encendidas a la vez, gracias a una proposición lógica. A eso se llama lógica de contactos. Particularmente se llama contactos porque este dispositivo que tengo acá, S2, que estoy señalando, es un contacto. Si yo le pongo el mismo nombre que al interruptor, va a obedecer a la señal del interruptor. En este caso, como es un contacto normalmente cerrado, va a ser una negación de S2. Si yo no estoy apretando
S2 conduce electricidad. Si yo aprieto S2, deja de conducir. Para dejarlo más claro, si yo acá, en vez de poner un contacto normalmente cerrado, pusiese un contacto normalmente abierto, como este, no haría una negación, sino que seguiría, perdón, menos S2, el mismo nombre, no haría una negación, sino que sería una copia del estado de S2, del estado de este interruptor. Si yo lo corro, si se dan cuenta, ahora sí se van a encender a la vez, porque esta se enciende siguiendo el estado mecánico de S2. Es lo que se llama un contacto o un relé. Entonces, por ejemplo, acá, cuando yo apriete S2, se van a encender los dos, excepto cuando yo apriete S, en cuyo caso se va a apagar la luz verde. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Imagínense que no usemos pilotos ni botones, sino que estos botones, o este, el S o el S2, lo conecta un sensor, a lo que se llama un interruptor de temperatura, por ejemplo. ¿Ya? A un interruptor que cuando llegue a 80 grados centígrados haga algo. Entonces, S2 yo lo conecto a un interruptor de temperatura. Este interruptor de temperatura es un dispositivo que sirve cuando siente una temperatura y cuando llega a 80 grados centígrados se cierra, funciona como un contacto cerrado. Entonces llega a 80 grados centígrados y pum, solito, automáticamente se cierra. Y enciende este. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Ya? Imaginémonos que yo agarro y este H lo conecto a una bomba que a su vez hace circular un gas inerte a través de un intercambiador de calor. Circular un gas inerte a través de un intercambiador de calor es lo que hace el refrigerador que ustedes tienen en su casa. Si ustedes ponen la mano detrás del refrigerador, van a ver que ahí está caliente. Y hay un serpentín dentro del refrigerador. Ese es el intercambiador de calor. El calor que está dentro de su nevera, donde están los alimentos, lo envía hacia la parte de atrás y lo expulsa de la caja. Eso hace que se enfríe dentro. Ese es el principio de funcionamiento de un refrigerador. ¿Cómo funciona eso en su refrigerador? Igualito. Tiene un interruptor de temperatura que se llama termostato, y cuando llega a cierta temperatura, hace que circule ese gas hacia el intercambiador de calor, extrayendo calor de esos alimentos. ¿Ya? Cuando, si es eso todo el tiempo, el interior se congelaría. Eso pasa cuando se malogra, por ejemplo, el termostato. ¿Ya? Como quieren mantener una temperatura razonable, ¿ya? El termostato todo el tiempo está encendiendo y apagando ese motor, esa bomba, que hace circular el gas. ¿No? Por eso es que en su refrigerador van a notar que a veces está encendido, es la bomba que está sonando, y a veces está apagado. Y así se mantiene bajo control la temperatura. Este circuito y esta lógica es lo que permite hacer eso, y permite hacer automatismos solo con sistemas electromecánicos. Hasta aquí estamos en la segunda revolución industrial. Esto ya se hacía antes, tal como lo estamos haciendo. Y podías hacer sistemas muy complejos de control con estos dispositivos más temporizadores y contadores. Eso es lo que se llama lógica de contactos y así funciona. Y esta va a ser su tarea, sus dos tareas que van a hacer en grupo. Una vez que me envíen sus grupos, a cada uno de ustedes les voy a enviar una proposición lógica distinta a cada grupo. ¿Ya? Y me van a hacer este diseño eléctrico. Van a probar que funcione. Entonces yo les puedo poner igualito H1 y H2, pero que la luz roja se encienda cuando el switch 2 esté encendido y haya otro switch, puedo imaginarme un switch 3 que también esté encendido, ¿no? Entonces tendrían que agregar acá, ¿dónde está? Acá está. Tendrían que agregar acá un interruptor, digamos, normalmente cerrado para hacer otra lógica, ¿no? Y ahí irían creando otras lógicas de contactos, de acuerdo a la proposición lógica que yo les envíe en los ejercicios que voy a poner en las tareas en el Moodle.
¿ya? Y así lo vamos a poder ir trabajando, ¿no? Entonces, ese va a ser el trabajo. Ya yo les voy a enviar otra proposición lógica en lo que van a trabajar. ¿Qué tienen que recordar? Los términos, ¿no? Interruptor, contacto, ¿ya? Y en este caso, en preto y apago es pulsador. Interruptor, pulsador, acuérdense de los símbolos, interruptor, pulsador, contacto. Piloto de señalización, ¿ya? Alimentación, etc. Y que también se tienen que acordar cómo se hace la lógica. En paralelo es un O, en serie es un I, y usando el mismo número entre lógica normalmente abierta y normalmente cerrada, es un no. Y así pueden hacer la lógica de contactos que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la tarea que les voy a dejar una vez que me envíen sus números. Perdón, sus grupos. Ya van a tener una semana para eso, una vez que yo lo envíe. Así que vayan haciendo grupos, me lo envían y yo preparo los ejercicios y se los voy a enviar para que ustedes hagan estas lógicas. Para la siguiente clase, me lo envían y vamos a seguir esta metodología. Otra vez vamos a hacer, ya en la siguiente clase, ya con otro programa que es para PLC. Ya, ¿dónde voy a subir la grabación? Generalmente estas son pesadas. Cuando acabo de grabar, acaban siendo 200 y tantos megas, etc. ¿Ya? Entonces voy a, he creado un canal de YouTube, me he creado una cuenta para subir ahí los canales de YouTube, ahí lo voy a subir y voy a poner un URL del link a ese video de YouTube para que lo puedan ver. Hago eso porque para la mayor parte de ustedes pueden estar usando celulares, entonces con YouTube es mucho más cómodo para verlo en el celular. Y así lo van a poder ver. ¿Los nombres se los enviamos por correo? Sí, lo envían por correo. Los nombres, yo preparo los grupos y les envío, y voy a publicar en tarea 1 y tarea 2 un ejercicio para grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. ¿Listo? ¿Alguna otra duda para cerrarlo ahí? Ya, listo. Entonces ahí queda. También voy a preparar el grupo de WhatsApp. Si faltaba enviar, envíeme correo con el grupo de WhatsApp. ¿Dónde subimos la tarea? En el Moodle. Ahí voy a dejar la tarea y mismo voy a dejar un link para que en ese mismo espacio van a poder subir. 10 de abril, si hoy estamos 3, sí, hasta el viernes 10 de abril. Listo, ¿de qué, Bruno? Listo, entonces, bueno, me retiro. Muchas gracias por todo. Ya nos vemos la siguiente clase y recuerden, no salgan de sus casas. Cuídense mucho.